Hola hermanos, Dios les bendice, Dios les bendiga mucho en este día. Acá en Málaga haciendo frío, lloviendo, Dios les bendiga desde aquí. Y quiero comenzar el capítulo 9 de Oseas. Vamos a hacer una oración. Padre Santo, te pedimos en este día que mi hermano, hermana que va a escuchar este mensaje, esta clase, sea de bendición y que tú hables a través de tu siervo en Cristo Jesús. Amén. Dice Oseas capítulo 9. He titulado este capítulo como Disciplina de Dios por la infidelidad de Israel. Dice, no te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos, pues has fornicado apartándote de tu Dios. Amaste salario de ramera en todas las eras de trigo. La palabra de Dios nos enseña aquí, y en estos versículos, tiene 17 versículos, vamos a ver cuál fue la causa primeramente y después vamos a ver el castigo. Son dos, lo he separado esta vez diferente. Voy a analizar los 17 versículos, pero esta vez lo voy a hacer diferente. No voy a ir casi analizando cronológicamente del 1 al 17, pero vamos a ir viendo como una manera la causa, el castigo. Es decir, ¿por qué disciplinó Dios a Israel? Las causas las tenemos aquí del castigo de Dios. Y Dios le dice al pueblo de Israel por qué causa a él lo castiga y lo disciplina. La primera causa está en el versículo 1 que le dice, has fornicado. Y hermano, eso lo vemos desde el capítulo 1, cuando dice el 1, en el 1:2, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Oseas 1:2. Desde el principio sabemos que el pueblo de Dios, que es una ilustración como la mujer de Oseas, la mujer Gomer, así también de la misma manera Israel ha fornicado, se ha prostituido. Y dice aquí el versículo 1, amaste salario de ramera, y también dice apartándose de tu Dios. Nosotros sabemos, hermano, que la Biblia nos enseña y lo hemos visto, lo hemos estudiado ya, por ejemplo, en el capítulo 2, dice la palabra del Señor, 2:7, seguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará, entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, en este caso es Jehová, ¿verdad? Porque mejor me iba entonces que ahora. Encontramos, hermanos, una y otra vez en cada capítulo o en algunos capítulos de Oseas referencias a esta infidelidad, fornicación espiritual que en este caso Israel tuvo, ¿verdad?, en contra del Señor. Dice también, por ejemplo, lo veíamos en el capítulo 7, ay de ellos porque se apartaron de mí. Israel fornicó, adulteró, teniendo dioses ajenos e imitando como lo hacen otras naciones. Y dice, amaste la ramera en todas las eras de trigo. Y eso también nos habla, hermanos, de que Israel tomaba esa bendición, ¿verdad? Para ofrecerlo a estos dioses paganos, a estos dioses que no era el Dios verdadero. También podemos ver, hermanos, que dice en el versículo 7, otra razón por la cual el Señor, 7, 8 y 9, por la cual el Señor los iba, o los, ¿verdad?, la causa por la cual los iba a castigar. Dice en el versículo 7, vinieron los días del castigo, vinieron los días de retribución, e Israel, dice, lo conocerá. Y luego dice, necio es el profeta, insensato es el varón de espíritu, a causa de la multitud de tu maldad y gran odio. Aquí tenemos tres cosas muy importantes. Necedad, que puede ser muy parecido a insensatez, y maldades que se reducen en un gran odio,
un gran odio que tenían. Hermanos, la palabra de Dios nos enseña que Israel fue llevado al cautiverio también, aparte de ser fornicario, por su necedad, por su insensatez. Qué dijo el Señor Jesucristo allá en Mateo capítulo 7, en los últimos versículos? Que el Señor iba a comparar. ¿Se acuerdan? Vamos rápidamente a Mateo capítulo 7. El Señor iba a comparar a un hombre insensato con una persona que funda su casa sobre la arena y que cuando vienen lluvias y vienen vientos, esa casa no prevalece. Mateo 7, 24 al 29. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, sobre Cristo. Descendieron lluvias y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. En este caso, dice más adelante, porque cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. Esto fue lo que hizo Israel. Fue insensato, que edificó su casa sobre ¿qué? Sobre la arena, sobre sus maldades, sobre odio, sobre soberbia, sobre arrogancia, sobre fornicación. Y dice, y descendieron lluvias y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. No estamos hablando de pérdida de salvación. Jesucristo le está hablando a sus discípulos, capítulo 5, 1, capítulo 5, versículo 11 y 12, que son la sal y la luz del mundo. Jesucristo está hablando al pueblo, a sus discípulos, a creyentes. De igual manera, Oseas está profetizando al pueblo de Dios, que había sido necios sus profetas y ellos habían sido insensatos y que sus maldades se habían multiplicado. Eso nos habla cómo Israel fue cayendo más bajo y más bajo, que es una de las causas también por las cuales el Señor los lleva a Asiria, al reino del norte, a Efraín. Así que, hermanos, vemos claramente, volviendo a Oseas 9:7, que el Señor los juzga porque ellos habían sido necios. ¿Se acuerdan también aquella parábola en Lucas donde dice la Biblia, el Señor Jesucristo, necio, si te vienen a pedir tu alma en esta noche, ¿qué provecho tienes? ¿Verdad? Así que, hermanos, la palabra de Dios nos enseña esto, ¿verdad? Que esta fue otra causa por la cual el Señor trajo sobre Israel este cautiverio. Versículo 8. Atalaya es Efraín, refiriéndose al reino del norte, para con mi Dios. El profeta es lazo de cazador en todos sus caminos, o sea, es engañador, lazo de cazador en todos sus caminos, lo hemos explicado en el pasado. Odio en la casa de su Dios. Así que la palabra de Dios nos enseña odio en la casa de Dios. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? Que si tú vas a ofrendar y en ese momento te acuerdas que estás mal con tu hermano, ¿qué es lo que tienes que hacer? Dios nos lo dice, que tenemos que ir y reconciliarnos con nuestro hermano. Eso lo tenemos, hermanos, y lo sabemos, que la palabra de Dios nos enseña que tenemos que perdonar. Está en Mateo capítulo 18. En todo este capítulo habla acerca de eso, ¿verdad? Así que Dios nos enseña claramente, hermanos, que si tú tienes una deuda con alguien, tienes que ir a perdonar. En el 18:21 dice, entonces se acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano que peque contra mí? Y dijo, hasta 7. Y Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Así que, hermanos, el Señor nos enseña a que debemos de perdonar y dejar todo odio. Qué triste es que en la casa de Dios haya odio, haya cosas que a Él no le agradan. Hermanos, no tengamos odio contra otra persona. Pero no solamente fue eso, versículo 9 también.
llegaron hasta lo más bajo en su corrupción, porque en los días de Gabaa ahora se acordará de su iniquidad, castigará su pecado. Llegaron hasta lo más bajo. Sus maldades se multiplicaron. Su concupiscencia de adorar dioses ajenos llegó muy, muy baja, muy profundo. Y hermanos, amigos, también así nosotros, si no nos damos cuenta, podemos caer en este error. Vamos a continuar y vamos a ver en Jueces capítulo 19 del 1 al 30. Y antes de ir al libro de Jueces y ver cómo era su corrupción de Israel, quiero definir, se me ha pasado rápidamente, definir estos tres términos que son muy interesantes. La palabra necio en el hebreo significa una persona tonta, desprovisto de sabiduría o sentido común o buen juicio. Y eso es lo que enseña el libro de Proverbios. El libro de Proverbios nos enseña que un hombre necio es un hombre desprovisto de sabiduría, que no tiene sabiduría, que no tiene sentido común, que no tiene un buen juicio, que no tiene un buen discernimiento. Y por eso en los primeros capítulos, ¿verdad? Salomón habla de la sabiduría, de buscarla como más que el oro, de buscarla sobre todas las cosas, ¿verdad? Por ejemplo, nada más para darte algunas citas rápidamente, en el capítulo 2 dice, versículo 10, cuando la sabiduría entra en tu corazón, 2:10. Luego dice, por ejemplo, el 2:2, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. 2:5, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento. 2:6 de Proverbios, porque Jehová da la sabiduría. Él provee de sana sabiduría a los rectos. 2:7. Dios quiere, ¿verdad?, que nosotros tengamos sabiduría. Y luego en el capítulo 3 también está lleno, 3:3, el hombre, dice, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Hermanos, todo lo contrario de necio es ser sabio, temor a Jehová, apartarse del mal. Y después dice también que Israel fue insensato. Insensato es actuar como un loco, ¿verdad? Locamente, actuar como una persona que no tiene coherencia, que está exhibiendo un comportamiento irracional e impredecible. Puede describir la locura real, así como aquellos que solo fingen estar locos. Y hermanos, hoy en día podemos ver eso que pasa, ¿verdad? En gente que decimos, ¿qué le pasa a este hermano? ¿Por qué ha regresado a Egipto? Lo que le pasó al pueblo de Dios, ¿verdad? También tenemos, hermanos, la palabra odio, que significa hostilidad, disposición o hostilidad, una disposición antipática, odiosa, una disposición de que no quiere nada, rechaza todas las cosas, en este caso del Señor. Pero dice, grande es su odio, grande es su hostilidad, grande es su antipatía, grande es estar, ¿verdad?, en contra de las cosas del Señor. Muy bien, hermanos, antes de comenzar a hablar de lo que está escrito en esta lámina, quiero que vayamos a Jueces capítulo 19, donde dice la palabra de Dios en el versículo 1, en aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá. Aquí tenemos a un hombre, hermano, que cayó a lo más bajo y que dice el versículo 16, voy a saltar un poco de la historia, y dice, y aquí un hombre viejo que venía de su trabajo del campo al anochecer, el cual era en el monte de Efraín y moraba como forastero en Gabaa, por eso dice que en Gabaa, esta ciudad. Pero los moradores de aquel lugar eran hijos de Benjamín, y alzando el viejo los ojos, vio a aquel caminante de la plaza de la ciudad, y le dijo, ¿a dónde vas y a dónde vienes? Y él respondió, pasamos de Belén de Judá a la parte más remota del monte de Efraín, de donde soy.
y había ido a Belén de Judá, mas ahora voy a la casa de Jehová, y no hay quien me reciba en casa. Vean la astucia, el pecado, ¿verdad?, del pueblo. Nosotros tenemos paja y forraje para nuestros asnos, y también tenemos pan y vino para mí y para tu sierva y para el criado que está con tu siervo. No nos hace falta nada. Y el hombre anciano dijo, paz sea contigo, tu necesidad toda quede solamente a mi cargo, con tal que no pases la noche en la plaza. Y los trajo a su casa, y le dio de comer a los asnos, y se lavaron los pies, y comieron y bebieron. Pero cuando estaban gozosos, aquí es donde entra el pecado, y aquí es donde vamos a regresar a Oseas 9 en un momento más. Dice, ya embriagados, ¿verdad? Ya gozosos. O sea, aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa golpeando a la puerta y hablaron al anciano dueño de la casa diciendo, saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Vean la perversidad, la fornicación. Y salió a ellos el dueño de la casa y dijo, no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis este mal. He aquí mi hija virgen y la concubina de él. Yo os lo sacaré ahora, humilladlas y haced con ellas como os parezca, y no hagáis a este hombre cosa infame. Mas ellos, dice, mas aquellos hombres no quisieron oír, uno de los pecados que vamos a ver de Israel, mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre a su concubina, la sacó y entraron a ella y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana y la dejaron cuando apuntaba el alba. Y cuando ya amanecía, vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor estaba hasta que fue de día. Y se levantó por la mañana su señor y abrió las puertas de la casa y salió para seguir su camino. Y he aquí la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa con las manos sobre el umbral. Y le dijo, levántate y vámonos, porque ella no respondió. Entonces se levantó el varón y echándola sobre su asno, se levantó y se fue de su lugar. Y llegando a su casa, tomó un cuchillo y echó mano de su concubina y la partió por huesos en 12 partes y la envió por todo el territorio de Israel. Vean, cada barrio de Israel lo que estamos hablando. Y todo el que veía aquello decía, jamás, Jueces 19:30, jamás se ha hecho ni visto tal cosa delante del tiempo en los que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, tomad consejo y hablad. Por eso, hermanos, el profeta Oseas, en Oseas 9, versículo 9, dice que como en los días de Gabaá. ¿Qué pasaba en esos días? La gente había multiplicado su maldad, su odio, su hostilidad, el no hacer caso, su antipatía a las cosas de Dios los llevaba a caer más hondo y hondo y hondo. Y esto tiene que ver con lo que dice el versículo 10, 9-10 de Oseas. Como uvas en el desierto allá Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio vi a sus padres, a vuestros padres. Ellos acudieron a Baal peor, se apartaron para vergüenza e hicieron abominables como aquello que amaron. Así que, hermanos, pasando el versículo 10, como uvas del desierto y como fruta temprana de la higuera, es decir, o estaban ya muy maduras o estaban inmaduras, o se habían quemado, estaban inservibles o estaban inmaduras, y así era el pueblo de Dios. Era idólatra, por eso el siguiente pecado y la siguiente culpa es que eran idólatras, que habían acudido a Baal peor, y no solamente habían acudido, sino que amaban, ¿verdad? Ellos llegaron a amar, llegaron a hacerlo de corazón, de adorar a Baal peor. Se hicieron entonces, por lo tanto, abominables ante los ojos de Dios, porque ellos amaron más su idolatría a Baal peor
que al Dios vivo y verdadero. También, hermanos, podemos ver que dice el versículo 13, Efraín, Israel, ¿verdad? El norte, según veo, es semejante a Tiro, situado en lugar delicioso, pero Efraín sacará a sus hijos a la matanza. Hermanos, la Biblia dice, ¿verdad? Hoy siempre ha comparado a Tiro como una ciudad pagana, pecadora, idólatra. Y ahora aquí el profeta y Dios está diciendo que Israel es semejante a Tiro, también en su soberbia, en su idolatría, y dice que es situada en un lugar delicioso, hablando acerca de los deleites temporales que el mundo ofrece, pero dice la Biblia, Efraín sacará a sus hijos a la matanza. Y eso también nosotros sabemos, hermanos, que el culto que Israel daba y hacía a sus dioses paganos, a sus dioses de la fertilidad, muchos de esos cultos malignos y perversos era ofrecer a sus propios hijos, ¿verdad? Matarlos y ofrecerlos a sus dioses paganos. Y tal vez eso tenga que ver con lo que pasó allá en Jueces capítulo 19, que leíamos que este hombre agarró a su mujer después de ser ultrajada y violada y la partió, ¿verdad? La cortó en pedacitos. Algo muy, 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 muy feo, muy loco, como lo que hoy en día estamos viendo. La gente hace grandes locuras, grandes odios, grande hostilidad, no le importa, ¿verdad? No tiene nada de amor. Y también, hermanos, en el versículo 15 dice, toda la maldad de ellos fue en Gilgal, allí pues les tomé aversión por la perversidad de sus obras, los echaré de mi casa, no los amaré más, todos sus príncipes son desleales. Aquí nos habla de sus perversidades, sus obras perversas, y sus líderes, sus príncipes fueron desleales. Qué triste, ¿verdad? Que sus líderes cayeron en esta maldad que el Señor aborrecía. Muy bien, hermanos, en el versículo 13, que diga 15, el versículo 15, estamos hablando acerca de estos, por la causa por la cual Dios, ¿verdad?, los llevó a Siria. Y aquí hay tres palabras interesantes. Dice, toda la maldad de ellos fue en Gilgal, allí pues les tomé aversión. La palabra aversión en el original significa, odiar, desagradar intensamente, sentir antipatía o aversión hacia algo. El Señor se desagradaba, al Señor le desagradaba intensamente las actitudes, las maldades en Gilgal, todo esto que hacían. Y también dice que por la perversidad de sus obras, es decir, su calidad era malvada, su vida, su caminar, su comportamiento, la calidad de estar moralmente equivocado en principio, o sea, en la mente, en teoría y en la práctica. Eso era el pueblo de Dios. Y también desleales, sus príncipes, sus líderes eran personas rebeldes, se rebelaban a la autoridad. Qué triste es, hermano, pero por estas causas, ¿verdad? El Señor tenía aversión, es decir, se desagradaba intensamente, no le agradaba nada, aborrecía, como dice Isaías capítulo 1, hastiado estoy de vuestros sacrificios por todos estos pecados, ¿verdad? Y por todas estas causas Dios los llevaba al cautiverio. Pero también en el versículo 17, la última causa por la cual Dios llevó a pueblo de Israel al cautiverio a Siria es, mi Dios los desechará porque ellos no le oyeron y andarán errantes entre las naciones. Quiero decir aquí una cosa, hermanos. A veces podemos pensar qué malo es Dios. No, Dios fue muy paciente. Dios esperaba, pero Israel no quería. Voy a compartir un pasaje que me ayuda a darle mejor explicación cuando dice Dios, mi Dios
los desechará. No es de que Dios esté desechando por desechar, sino que, como dice, por ejemplo, en Zacarías 1:3, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros. Zacarías 1:3. La idea es que ellos se han alejado. Ellos fueron los que tomaron la decisión y entonces Dios por eso los ha desechado, porque no oyeron, porque ellos no oyeron. Y dice, y andaban, ¿verdad? Y andarán errantes entre las naciones. Eso fue lo que les hizo caer, ¿verdad? Acuérdense ya en Jueces capítulo 19 dice que no había rey, ¿verdad? No había ley, no había nada y por eso la gente hacía lo que quería, como es lo que el tema, ¿verdad? Del libro de Jueces, cada quien hacía lo que bien le parecía. Es el último versículo de Jueces lo que dice. Era, ese era el hacer, ¿verdad? Del pueblo de Dios en aquellas épocas, hermanos, en aquellas épocas en las cuales Israel andaba errante, y lo dice el pasaje, se lo voy a dar para que lo vean, en Jueces 21, 25, en aquellos días no había rey, como lo dijo en Jueces 19, en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Jueces 21-25, Jueces 21-25, cada quien hacía lo que bien le parecía, y Jueces 17-6 lo vuelve a decir, cada quien hacía lo que bien le parecía. Hermanos, eso nos habla de lo rebelde que estaba el pueblo, pero ¿por qué? Porque no oyeron a Dios. Y yo le puedo titular como un pastor un día enseñaba y predicaba cuando yo era niño, la sordera espiritual. Hermanos, ni a sus profetas, ¿verdad?, escucharon como consecuencia de su pecado. No oyeron. La palabra oír significa prestar atención, escuchar, prestar mucha atención, responder en conformidad. Ellos no respondieron en conformidad, fueron rebeldes. Israel no prestó atención con interés. Sus intereses estaban en otras cosas, en otros dioses como Baal, peor, como lo dice en el versículo 10. No oyeron, fueron sordos espiritualmente hablando. Por eso el libro de Deuteronomio, la ley dada por segunda vez, para que Israel regresara a Dios, para que Israel recordara, pero no lo hizo así. ¿Y cuántas veces Dios les dice, oye Israel, Jehová tu Dios uno es? En Deuteronomio, y hay muchas partes de la Biblia donde enseña que Israel no escuchó la voz de Dios y por eso cayeron, ¿verdad?, en pecado y por eso se desviaron. Quiero que apunten, hermanos, un salmo, el Salmo 78, donde nos habla de lo que Israel fue, un reflejo de lo que estamos viendo ahorita en Oseas, infiel, pero un pueblo fiel. Dice la Biblia, por ejemplo, en Timoteo, ¿verdad?, que aunque nosotros somos infieles, Él permanece fiel. 78:1 comienza así: escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. ¿Por qué le dice escucha? ¿Por qué le dice inclina vuestro oído? Porque Israel no oía. Israel no oía, Israel era rebelde. En el 78:17 dice, pero aún volvieron a pecar contra él. Volvieron a pecar contra él. Aunque Dios les puso pan, les puso mesa en el desierto, como dice Salmo 78:17, pero ellos no volvieron al Señor, ¿verdad? Dice el 78:22, por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación, ¿verdad? Así que vean también el 78:11, sino que se olvidaron de sus obras, o sea, no se acordaron y no oían. Y por eso el Señor les decía, escuchen, escuchen, pero ellos no oían. Ellos seguían en rebeldía, ellos seguían en sus mentiras, ¿verdad? Aunque Dios los amaba, ellos volvían a pecar, ellos no escucharon. Y por eso comienza, ¿verdad?, aquí en el Salmo 78, escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, dice, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos la contaron,
pero ellos no quisieron hacerlas ni llevarlas a cabo. Y por eso Dios llevaría a Israel al cautiverio a Asiria. Así que ahora vamos a ver el castigo, hermanos. Entramos aquí ahora a ver la otra parte. Ya vimos varios versículos. En estos vamos a ver los versículos que nos faltan. Dice el versículo 2. Y vamos a comenzar la serie de castigos por los pecados que ya vimos, por las causas que ya vimos. Dios los llevaría al cautiverio. Por ahora dicen que Dios iba a llevar a traer sequía. Vean lo que dice. La era y el lagar no los mantendrán y les fallará el mosto. El mosto se refiere al fruto de la vid. Y para que haya vid tiene que haber lluvia, tiene que haber bendición de Dios. Es decir, iba a haber sequía, fallará el mosto. Y luego de versículo 3, iba a haber desolación. No quedará en la tierra de Jehová, sino que volverán a Efraín, a Egipto y a Siria, donde comerán vianda inmunda. Vianda inmunda se refiere a esa vianda que era ofrecida a los ídolos y que ellos también la comían. Iba a haber una desolación, una devastación por el pecado de Israel. Y después dice en el versículo 4 que iba a haber esclavitud. No harán libaciones a Jehová, ni sus sacrificios les serán gratos, como el pan de enlutados les serán a ellos. Todos los que coman de él serán inmundos. Será pues el pan de ellos para sí mismos. Es pan, no entrará a la casa de Jehová. Ellos, Juan ya lo dijo en el versículo 3, perdón, fueron llevados a la esclavitud, ¿verdad? Y querían regresar a la esclavitud, en este caso como la vivieron en Egipto y la vivieron también, la vivirían ahora en Asiria. Pero también otra cosa, hermanos, ya no habrá libaciones, ya no serán estas holocaustos, libaciones, ofrendas a Dios no iban a ser gratas. ¿Por qué? Porque Israel había pecado e Israel de labios hablaba a Dios, pero su corazón estaba con los dioses paganos, con los dioses ajenos. Muy bien, también dice la Biblia que iba a venir destrucción, versículo 6, voy a leer el 5 y el 6. ¿Qué haréis en el día de la solemnidad y en el día de la fiesta de Jehová? ¿Qué haréis? Muy buena reflexión, hermanos, muy buena pregunta, porque Israel estaba siendo falso, dice que la casa de Dios estaba llena de gran odio, es decir, grande era su odio, grande era su hostilidad, grande era su desacuerdo, su antipatía ante las cosas de Dios. Por eso dice el profeta, ¿qué haréis en el día de solemnidad y en el día de la fiesta de Jehová? Una muy buena pregunta. ¿Qué hacemos? ¿Qué haremos en el día de Jehová si nuestro corazón está lejos? Si nuestro corazón está fornicando, si nuestro corazón se está desviando de Dios. Por lo tanto, versículo 6, porque he aquí se fueron ellos a causa de la destrucción. Porque he aquí se fueron ellos a causa de la destrucción. Egipto los recogerá, Memphis los enterrará, la ortiga conquistará lo deseable de su plata, y espino crecerá en sus moradas. Nos habla de que no iba a haber fruto, de que no iba a haber bendición, de que iba a haber sufrimiento. Espino crecerá en sus moradas. En vez de crecer fruta, bendición, cosas deliciosas, iba a venir castigo, calamidad, destrucción, devastación. Serían destruidos por las otras naciones, serían conquistados, lo dice aquí, la ortiga conquistará lo deseable de su plata. Vemos eso, hermanos. Algo muy importante que estaba estudiando y que tenemos que ver, hermanos, dice la Biblia, la ortiga conquistará lo deseable de su plata, y espino crecerá en sus moradas. ¿Qué es la ortiga? Se dice que es cualquier tipo de arbusto que tenga numerosas espinas afiladas, pero la ortiga, hermanos, es una de las plantas históricas, dice, usadas desde tiempos inmemorables y con múltiples bondades, tanto en la cocina como en la medicina,
por su suculenta al paladar. Dice altamente nutritiva y con múltiples bondades, ¿verdad? En la farmacología y en la ciencia de salud. Fíjense, hermanos, esto era como deseable, dice, de su plata. Por eso naciones también se interesaban en Israel, por la bendición que Dios había dado a ese pueblo. Y esta planta que se daba ahí, que tenían, dice que iba a crecer espino en sus moradas. Es decir, lo que era una bendición y lo que era algo de salud y de medicinal se iba a convertir en todo lo contrario. ¿Por qué? Por su pecado. Por el pecado que Israel había crecido, se había multiplicado, como dice el versículo 7 y en los demás versículos, por su idolatría, por dejar de oír. El Señor iba a traer esta plaga, esta calamidad sobre sus cultivos, sobre sus lagares, ¿verdad? Sobre sus lugares donde ellos tenían el fruto y donde tienen este tipo de cosas que eran de bendición y eran muy importantes en la vida de esta nación de Israel. Así que aparte de sequía, aparte de que sus plantas tan hermosas, nutritivas, en medicamentos y en comida iban a ser pues detenidas por medio de Dios porque era parte del castigo y la disciplina. Dice en el versículo 7, vinieron los días del castigo. Así que el Señor venía, ¿verdad?, a poner disciplina porque amaba a su pueblo, como dice Hebreos 11, que Hebreos 12, el capítulo 12, ¿verdad?, que nos habla de que ¿quién es aquel padre que ama a un hijo y no lo disciplina? ¿Verdad? En Hebreos capítulo 12, en todo el capítulo habla de esto. Dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmaye cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Leí el versículo 5 y 6, pero todo el capítulo 12 habla acerca de eso, el 12 de Hebreos, para que lo apuntes. Pero regresando a los castigos, era de que el versículo 11 dice, la gloria de Efraín, fíjense lo hermoso que era Israel, lo grande que Dios lo había hecho, volará cual ave, o sea, se iba a acabar, de modo que no habrá nacimientos, ni embarazos, ni concepciones. Era para un israelita una gran bendición poder saber que su esposa estaba encinta, porque también ellos tenían la esperanza de que a lo mejor Dios utilizaría a su mujer para que por ella vendría o llegaría el Mesías. Pero esto se había terminado, hermanos. Dios cerraría, ¿verdad? Como de aquí no habrá nacimientos, no habrá embarazos, no habrá concepciones. Dios no daría esa bendición, porque para un judío, para un hijo de Dios, un hijo no es un estorbo, como el mundo lo dice hoy, sino es una gran bendición. Lo digo, hermanos, porque yo llegué a escuchar eso, padres diciendo, es que este hijo es un estorbo, los hijos no son estorbo. Es que este es un hijo, una maldición, los hijos no son maldición. Los hijos son bendición y son, dice la Biblia, herencia de Jehová, son los hijos. Así que, hermanos, esto se iba a cerrar y se dan grandes, ¿verdad? Dice, les quitará a Dios este gran gozo, dice el versículo 12, y si llegaran a grandes sus hijos, o sea, y si sean grandes, los quitará, dice Dios. O sea, si crecían, ¿verdad? Los quitaré entre los hombres, porque hay de ellos también, cuando ellos, dice, cuando de ellos me aparte. Hermanos, que Dios nos bendiga y que su presencia siempre vaya con nosotros. Allá en el libro de Éxodo, capítulo 33, Moisés decía, Señor, si tu presencia no va conmigo, ¿verdad? En Éxodo 33, 15, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí, no nos saques de aquí. Así que, hermanos, que la presencia de Dios vaya con nosotros. Cuando la presencia de Dios dejó de estar con el pueblo de Israel,
vinieron todas estas cosas, cuando de ellos me aparte. Y ve cómo lo pone en admiración. Hay de ellos también, los que llegan a vivir y a crecer, cuando de ellos me aparte, porque Dios iba a traer calamidades e iba a traer parar los vientres, las concepciones por su pecado. Pero lo más triste es, hermano, cuando Dios se aparta de nosotros y su bendición se aparta, cuando Dios nos desecha, porque primero nosotros lo hemos desechado, nos hemos alejado, como dice Zacarías 1:3. Así que, hermanos, el versículo 14 también dice, dales, oh Jehová, lo que le has de dar. Dales matriz que aborte y pechos enjutos. Y el versículo 16, Efraín fue herido, su raíz está seca, ya no hay producción, ya no hay bendición, no darás más fruto, aunque engendren, yo mataré lo deseable de su vientre. Dios traería infertilidad, Dios dará lo que se merecen, no serán fértiles, no serán bendecidos, porque acuérdate que hijos son fruto de Dios y son una bendición de Dios. Él nos los presta, no son tuyos, son de Dios tus hijos, por cierto, ¿verdad? Eso es otro tema, pero hermanos, los hijos que tenemos son prestados. ¿Cuánto tiempo los tenemos nosotros en nuestra casa? 18, 20 años, dependiendo, ¿verdad? Lo que vivan en tu casa. Efraín fue herido, fue castigado, es el versículo 16, y tuvo una improductividad. Su raíz está seca, no dará más fruto. Hermanos, volvamos a nuestras raíces, volvámonos a Cristo si nos hemos alejado, porque sin Cristo nada podéis hacer. Acuérdate lo que dice la Biblia en el libro de Juan capítulo 15. No podemos estar separados de la vid, de la conexión con Cristo, porque entonces no vamos a poder producir. Necesitamos que por medio de su palabra seamos limpiados y que Él nos haga productivos. Efraín fue herido y su raíz está seca y no dará más fruto. Hermanos, ¿qué entendemos de esto? Dios quiere que nosotros demos fruto y por nuestro pecado podemos secar la fuente de la bendición. Así que Dios bendiga su palabra y Dios sea con cada uno de nosotros. Bendiciones y acuérdate de leer el libro de Oseas, capítulo por capítulo varias veces, como lo he dicho en las tareas, y mandaré más deberes. Dios les bendiga. Buen día. Perdón, hermanos, quiero añadir esto, se me había pasado. El versículo 17 dice que Dios los iba a desechar. El rechazo de Dios es como un último castigo, consecuencia del pecado de Israel, porque ellos no lo oyeron. Desechar aquí significa rechazar, despreciar, y Dios nos ha despreciado o nos desprecia porque nosotros nos hemos alejado de Él, porque nosotros hemos propiciado eso, ¿verdad? Así que no es el Señor, sino realmente somos nosotros los que hemos abandonado al Señor. Dios bendiga su palabra y que tengan buen día.